Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo están? hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, todo bien, gracias. Me alegro. Ya voy a prender la cámara, estoy nada más arreglando unas cositas aquí. Me alegro de estar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por participar, por querer dictar este webinar. Se lo agradecemos de todo corazón. Hola, Nimia, ¿cómo estás? Hola, Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Estoy como buscando mejor iluminación. Déjenme cambiarme. Ahí me parecía que estaba bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Placer, un placer. Paolo Martínez. Gracias. No sé si ahí está bien. Bueno, ahora tengo un reflejo en los lentes. No, no, está perfecto. Cambiarme para este lado. Ok, lo dejamos aquí entonces. Sí, Está perfecto. claro que sí. Yo voy a empezar a dejar a entrar a la gente a la sala, admitirlos, empezando las 6 en punto, y de ahí, si quiere, podemos esperar unos 5 minutitos a dejar que todavía las personas que no están a tiempo terminen de entrar. Ok, déjeme ver si puedo compartir mi pantalla. Sí, puede correr para ver cómo se ve la corrida. No puedo compartir, tiene que habilitar la función. Voy para allá, voy para allá. Te colocas sobre él, doctor, y pones que pueda compartir pantalla. Ya, trata ahora a ver. Ya, ahora sí. Perfecto. Excelente. Ujú. Sí. Muy bien. Ujú. Ok, estamos corriendo bien. Creo que estamos listos. ¿Cómo es el tema de la preguntas y respuestas? ¿Son por chat o abre el micrófono? Bueno, como usted prefiera. ¿Quiere que la gente tenga la oportunidad de hablar con el micrófono abierto? Podemos hacerlo así. Algunas otras veces lo que hemos hecho es tener un espacio para responder preguntas a medida que va avanzando con la charla. De repente a la mitad o cada 15 minutos se van aglomerando las preguntas en el chat y yo se las leo. Yo preferiría las preguntas al final Ok. y creo que es mejor que se lean, por ejemplo tú como moderador las leas, porque hay veces que hay preguntas que o no tienen mayor sentido o te repiten una pregunta muchas veces. Entonces como que es mejor filtrar, ¿no? Dale, perfecto. Ujú. Yo te haría una introducción que quisiera saber si te la puedo leer ahora para ver si está bien contigo. Ok, Em, Estamos presentando al doctor Demetrio Sáenz Ayala, médico veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad Veracruzana. Cursó el seminario de patología aviar en la Universidad de Georgia. Actualmente es gerente de sanidad aviar en Arce Avícola. Y bueno, está aquí para presentarnos la charla del día de hoy. ¿Está bien así? ok, yo mandé una ahí que se la mandé a la señora Anemia. Nimiarina.
Ajá, no sé si se la puede compartir, se la mandé al WhatsApp, que es básicamente lo mismo. Ok. Lo único que dice Ah, la que acá, mandó. Ok, la acabo de mandar. Sí, ya te la comparto, ah, Pablo. Dale, thank you. sí, puede ser esa y Sí, mejor esa. un poquito de las dos cosas, ¿no? Sí, solo le falta ahí el tiempo de Sí, experiencia. algo. Exacto. Ya la tienes, Experiencia Pablo. de 22 años en el campo de la sanidad aviar y manejo en aves y actualmente gerente de sanidad aviar en Arce Avícola. Súper bien. Ya, Sí, perfecto. Perfecto. que yo siento que tengo una sombra de este lado de la cara y estoy tratando de quitármela. Mm, todavía no se ha conectado nadie, ¿verdad? No, no, vamos a dejar que entren en 5 minutos. Yo creo que ahí está. Acá, mucha luz. Y si me muevo así. Yo creo que- ok, ahí creo que mejor. Mm, Pero no se nota para nada eso, doctor. ¿Seguro? Sí, sí, normal. Ah, ok, lo otro es cómo me escuchan. Perfecto. Ah, ok, bien. Alto y claro.
Listo. Voy a empezar a dejar que todo el mundo entre y a entretenerlos un rato ahí antes de que comencemos. Vamos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. Si pueden, cuando van entrando, poniendo un 1 en el chat para poner si el audio está bien, se los agradezco muchísimo. Hello, hello, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Arnoldo. Gracias. De León y vemos lo que está pasando en el diálogo económico ahora mismo en la ministra de Trabajo. Vamos a empezar contigo, Fabio, que él está en la provincia de Coclé, en Cristo Senado. Mil gracias, gracias por poner en mute sus micrófonos por ahora. Si alguien no me escucha, por favor díganme en el chat. Los que me escuchen con un 1 se los agradezco. Mientras tanto, pues aparte de agradecerles que estén aquí con nosotros, espérate. Gracias, Claudia. Aparte de agradecerles que están aquí con nosotros y darles la bienvenida, por favor pónganos en el chat de dónde nos están escribiendo, de qué país, de qué ciudad. Miguel, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, Sammy. Desde Nicaragua, Nelson. No, ese fue Miguel. A ver. Miguel, desde Nelson Cruz de Nicaragua. Wow, nunca había escuchado de Nelson Cruz. Un placer, Miguel. Un placer. Luis Almeida de Panamá. Excelente. Milagro. Desde Nicaragua también. Raúl. Ayacucho, Perú. Tremendo. Un gran saludo. Manuel, desde Las Tablas. Excelente, Manuel. Desde Falcón, Venezuela. Quiñones, el señor Quiñones, un placer. Sami desde Colombia, Cincelejo. Rafael desde Valle del Cauca, excelente. Oigan, tenemos un combinado tremendo. Aquí, bueno, la idea es que hoy se puedan llevar un contenido de valor. Tenemos aquí al doctor Demetrio para que nos dé un tremendo webinar, una tremenda charla de la bioseguridad en la industria avícola y ante los nuevos retos. Y bueno, les vamos a pedir ahorita unos 5 minutitos mientras que estamos esperando a que las demás personas entren. Así que siéntanse cómodos, ábranse su cervecita, sírvanse su copa de vino, para que tengamos una tremenda charla aquí con el doctor Demetrio. Muchísimas gracias por ponernos de dónde están. Mónica desde Bogotá, Mirka desde Ecuador, Jennifer desde Ecuador, Rafael, Valle del Cauca. Me encanta ver a tanta gente de tantos diversos lados. Es un placer para nosotros de Sea Technology tenerlos aquí. De verdad que sí. Vamos dejando que un poquito de admitiendo las personas aquí a la sala. Ok. Sí, a los que van entrando, pues estamos esperando ya que termine de entrar la mayor cantidad de personas, admitiéndolos todos, para que nadie se pierda de la charla. Y bueno, agradecerles mucho. Si quieren dejarnos también sus correos electrónicos para darles una constancia de participación del día de hoy. Y también si quieren pues estar en contacto con nosotros, les agradezco muchísimo que pongan sus correos electrónicos. Por aquí. Gracias por poner en mute sus micrófonos. Vamos a comenzar en breves. Mil gracias por dejar sus correos, Miguel, Rafael.
Faustino, muchas gracias. Desde Guatemala, Faustino, tremendo. Gracias, Sammy, gracias, Manuel, gracias, Edwin. Mil gracias, Giovanni, Arnoldo. Y también gracias a todos por la paciencia. Estamos ya pronto por comenzar. Ay. Día largo hoy. Un jueves. Por eso les agradecemos extra que estén aquí con nosotros. Sabemos el esfuerzo de estar todo el día en la faena y terminar con una gran charla. Se me hizo eco. Así que, de todo corazón, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que se lleven un tremendo contenido el día de hoy. A ver, perfecto. Bueno, doctor, creo que entonces vamos a comenzar. Les presento al doctor Demetrio Sáenz Ayala, médico veterinario zootecnista, graduado en la Universidad Veracruzana en México, con experiencia de 22 años en el campo de la sanidad aviar y manejo en aves. Actualmente es gerente de sanidad aviar en Arce Avícola y bueno, lo tenemos aquí con ustedes en directo para que se lleven una tremenda charla. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Paolo. De verdad me gusta la energía que le imprimes a tu trabajo y eso nos da ganas de empezar esta tarde con una presentación que espero que sea de provecho para ustedes. Déjenme achicar un poquito la pantalla y ok. La bioseguridad en la industria avícola en realidad es una fase muy importante de lo que es el proceso productivo. Y actualmente, a nivel de retos, tenemos retos muy importantes en este 2022 o desde el 2019 con la aparición de nuevas cosas que nos... A ver, no me deja pasar la página. Ok. Entonces arrancamos pues hablando un poco de lo que son los conceptos de bioseguridad. En este caso, el concepto de bioseguridad en la explotación avícola hace referencia al mantenimiento del medio ambiente libre de microorganismos o al menos con una carga mínima que no interfiera en la productividad de las aves encasetadas, ya sea ponedoras, reproductoras o de levante. Podríamos definir el concepto de bioseguridad como un conjunto de prácticas de manejo que van encaminadas a reducir la entrada y transmisión de agentes patógenos y sus vectores a las granjas. Existen diversos conceptos o definiciones conceptuales de lo que es bioseguridad, todas encaminadas a prácticamente lo mismo, pero varían un poquito de acuerdo a si estamos hablando bioseguridad en diferentes áreas de la avicultura. ¿Realmente tenemos granjas bioseguras? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos los que trabajamos en este ámbito. ¿Tenemos 100% una granja biosegura? La verdad que es muy difícil, es un reto bastante grande y conocer el impacto de la bioseguridad en la producción es muy importante. Un buen programa de bioseguridad nos dará como consecuencia o como impacto menos problemas sanitarios, aves más sanas, incremento de la eficiencia, menor costo de producción, mayor rentabilidad, proteína de calidad e inocuidad de los alimentos. Hoy en día, cuando los retos sanitarios aumentan o están cada vez más cerca de nuestros países, hablando de influenza aviar, de Newcastle, laringotraqueitis, por ejemplo, es mucho más importante hablar de bioseguridad. El costo de producción también se ha visto impactado por
los efectos de la subida de los granos, el petróleo, y ha afectado grandemente la rentabilidad en la industria avícola. Y la inocuidad de alimentos, pues definitivamente hoy en día las personas y sobre todo la población joven quiere saber qué comen las aves, dónde fueron criadas, si se criaron en un ambiente de bienestar animal, si se usaron antibióticos promotores de crecimiento. Entonces todo esto hace que el tema de bioseguridad vaya cambiando a medida que el tiempo avanza, ¿verdad? Dentro de los retos actuales para la avicultura moderna están, como les comentaba, principalmente los retos sanitarios. El tema de influenza aviar de alta patogenicidad. Quiero recordarles que en el tema de influenza, solamente en Estados Unidos, en este año 2022, se han sacrificado alrededor de 39 millones de aves. Eso tiene un impacto multimillonario en la industria avícola, sin hablar de Canadá y México. Influenza es un patógeno que amenaza constantemente a la avicultura mundial, y a pesar de que se ha logrado contener su avance, no deja de ser un patógeno que puede causar estragos en la avicultura. El tema de la laringotraqueitis, que ha estado también muy presente en países hermanos, que también causa grandes pérdidas a la avicultura. Newcastle, hemos recibido noticias por parte de la OIE de países que ya no tenían problemas serios con Newcastle, están regresando a tener situaciones sanitarias con este patógeno. Salmonella, que es un patógeno de importancia en salud pública, que está presente en todos los procesos y que nos ocupa mucho en el tema de sanidad. Y enfermedades emergentes, como por ejemplo, ahora se escucha mucho hablar de hepatitis por cuerpo de inclusión, de E. coli resistente a antibióticos y otras enfermedades que están yendo al escenario a darnos un poquito más de trabajo, ¿verdad? Tenemos que cuidar la salud de las aves y eso es primordial en cualquier programa de bioseguridad. Tenemos retos económicos también. Actualmente el alto costo de los granos, el precio del petróleo que nos está impactando grandemente a todos nuestros países. Eso trae como consecuencia un proceso de inflación marcado mucho por los conflictos bélicos que tenemos actualmente a nivel mundial. Y definitivamente una espada también que tiene muchos países son los tratados de libre comercio, los cuales muchas veces no son tan beneficiosos para países chicos, ¿verdad? Y que también tienen muchas barreras no arancelarias o barreras sanitarias que limitan el comercio justo entre los países. El mercado también está marcando pautas en los retos para la avicultura moderna. Como les comentaba, la producción de aves libres de antibióticos promotores de crecimiento. También hay una dura línea sobre el no uso de anticoccidiales actualmente. Temas de bienestar animal que también implican un reto también para la industria y la competitividad o la parte de rentabilidad. Granjas libres de jaulas. Está ahora también en muchos países de moda el tema del pollo campero, ¿verdad? Que tal vez no impacte en este momento mucho en el tema de mercado, pero sí impacta en la conciencia y en el gusto por el cliente. Hoy día la gente quiere comer alimentos sanos, de calidad, bajos en grasa, cuidan más su salud, sobre todo la población joven. Y pues está muy presente el concepto del pollo ecológico. Todo esto juega un papel importante en los retos actuales de la agricultura. Y no podía dejar de mencionar los retos también en salud pública que han impactado no solo la agricultura, sino a nivel mundial la economía en general. El tema del COVID-19 que nos ha enseñado mucho. Creo que hoy en día
ya casi cualquier persona puede identificar y conocer el concepto de bioseguridad. Ese era un tema que antes era casi de los veterinarios, pero hoy en día hemos hecho bioseguridad en las casas, hemos hecho bioseguridad en las oficinas, en el transporte público, distanciamiento, lavado de manos, restricción de movilidad. Todo esto es conceptos que antes la población general pues no tenía como una información de primera mano. Hoy en día también pues vemos la aparición de la viruela del mono, los temas de confinamiento que hemos tenido, y lo pongo en signo de interrogación porque siempre va a haber nuevas enfermedades que pueden, digamos, ponernos en jaque en algún momento, como ha sucedido en esta pandemia, ¿verdad? Los procesos en la producción actual tienen que ver mucho en este sentido con los programas de aseguramiento de calidad. Hoy en día las franquicias, los restaurantes, las cadenas de supermercados y el cliente en general compra mucho por calidad. Ya no por precio, sino, como les comentaba, quién produce el pollo, cómo lo produce. Tiene un programa de aseguramiento de la calidad. Las aves tienen bienestar animal. Son libres de antibióticos. Es decir, el cliente ya exige calidad, exige inocuidad. Y esto es parte importante de los procesos de producción. Otro pilar importante es el HACCP, o el análisis de puntos críticos y control, que no es más que identificar los riesgos. Es importante en este proceso tener los riesgos identificados para poder entonces saber a qué patógeno nos enfrentamos. Este es un tema bien importante en la industria avícola y que ha venido cobrando cada vez más una mayor importancia. El tema de buenas prácticas en la producción, que tiene que ver también con todos los procesos productivos de las granjas, los programas operacionales estándar en saneamiento, que están muy ligados al tema de bioseguridad, y es la documentación y el seguimiento de los procesos operacionales, sobre todo en limpieza y desinfección. Y la bioseguridad, que viene a ser la base de todos estos procesos en la producción animal. Un programa de bioseguridad tiene diferentes componentes. Uno de sus componentes es el conceptual, es decir, ubicación de la granja, vías de acceso, orientación del galpón, materiales de construcción utilizados para la construcción, centros de población y cercanía a otras granjas. Se sorprenderían si ahora con toda esta tecnología agarramos Google Maps y hagan el seguimiento de una granja a otra, inclusive de otras empresas o propias, y se darán cuenta que lo que uno piensa que es muy lejos, a veces se convierte en 1 kilómetro, en 800 metros, entre una granja y otra, inclusive entre empresas. La ubicación es muy importante precisamente para tratar de que no tengamos cercanías a centros de población y a otras granjas, y mejor aún a otras especies, ¿no? Esto es bien importante en el tema conceptual, y esto se hace antes de implementar la construcción de una granja. Muchas veces nos sucede de que hay granjas que tienen 20 años, 30 años establecidas en un centro geográfico, y la población va creciendo de tal manera que arropa la unidad de producción. Entonces ya vienen pues otras situaciones de que o implementas todos estos programas eficientemente, o en un corto o mediano plazo el centro de producción o granja tendrá que salir de lo que ahora es un centro de población. Entonces son retos también que tenemos y que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista conceptual antes de programar la construcción de una granja. Desde el punto de vista estructural, el programa de bioseguridad comprende las barreras naturales, es decir, bosques, montañas, ríos, lagos, carreteras, barreras artificiales,
que ya son barreras que construimos al momento de conceptualizar la granja, como cercas perimetrales, cercas internas, arcos sanitarios, pediluvios, tema de las composteras, equipos y control de acceso. Es importante que las granjas tengan un solo punto de acceso para poder tener control sobre el perímetro del área. Desde el punto de vista operacional, el programa de bioseguridad tiene que ver entonces con los diferentes manejos que realizamos en las granjas, los procesos diarios, el uso de bitácoras, el control de vectores, que es muy importante en este programa, el tratamiento de la cama, la disposición de la mortalidad, que generalmente se puede, ahora estamos usando mucho el tema de las composteras, los procesos de limpieza y desinfección y definitivamente el vacío sanitario, que forma parte importante en el control de las enfermedades. Estos son ejemplos de barreras que podemos tener. Por ejemplo, en esta primera imagen, pues tenemos pediluvio, un pediluvio, un arco sanitario, hay letreros de señalización, las puertas de acceso, el tema del rodoluvio, la cerca perimetral y duchas en el caso de que sean granjas o de reproductora o de postura comercial. Actualmente en las granjas de pollo engorde también se está utilizando mucho el tema de duchas, principalmente porque los riesgos sanitarios han ido en aumento, como les comentaba al principio. Un programa de bioseguridad debe ser robusto, debe ser obligatorio, práctico, tiene que ser rentable y ser parte de un programa de entrenamiento del personal. Contar con los recursos económicos para su implementación y ser revisado frecuentemente. En el tema de los recursos económicos, muchas veces el empresario o el granjero siente que la implementación de programas de bioseguridad son un costo o un gasto más bien. Y nada más equivocado. Definitivamente en veterinaria lo que hacemos es, en la parte avícola es mayormente prevención y la base de la prevención son los programas de bioseguridad. ¿Cómo entra un patógeno a una granja? Pues aquí vemos gráficamente cómo el hombre puede ser también un vector de enfermedades, insectos, moscas. El viento juega un papel muy importante, sobre todo en las enfermedades respiratorias. Aves de reemplazo, gallinas criollas, que muchas veces también vemos cerca de los centros de producción, debido a que, como les contaba, ya las casas llegan muy cerca de los centros de producción y hay gente que tiene la gallina criolla, el gallo de pelea o el cerdo, y entonces pues ya los tenemos prácticamente al otro lado de la cerca. Aquí, por ejemplo, la ausencia total o parcial de planes de vacunación, las fallas en los programas de vacunación ponen en alto riesgo a la producción avícola. Es un pilar importante la inmunización de nuestras aves para que puedan, en base a estos programas de control de enfermedades, defenderse si llega a haber alguna amenaza. El envío de alimentos a las granjas, el agua, que viene a ser un papel también bien importante como un vector carriador de enfermedades. Por eso es importante los programas de sanitización de agua, las aves domésticas y silvestres, el control de roedores, que es fundamental, sobre todo en temas de salmonela, la vacunación o envases de vacunas que también pueden diseminar el virus dentro de la granja si no se hace la disposición correcta en el momento de la aplicación de la vacuna, vehículos, botas, equipos que se trasladan de un sitio a otro, ¿verdad? Y principalmente el hombre, el veterinario, el granjero, el dueño de la empresa, si es que visita mucho las granjas, los visitadores, los técnicos,
son causantes del 70 al 90% de las fallas o de las amenazas en bioseguridad. Entonces, es muy importante que sepamos que las enfermedades se mueven con nosotros. A veces estamos pensando de que va a llegar por el viento y por las barreras migratorias que ponemos, pero generalmente el que entra y sale de la, de la granja es el humano, la persona y los vehículos. Entonces es muy importante que en ese sentido tengamos precauciones sobre este tema. Los agentes patógenos pueden estar dentro de nuestros galpones por mucho tiempo, ¿verdad? Y aquí pongo varios ejemplos, por ejemplo, cómo un boro puede permanecer meses dentro del galpón, la coccidiosis igual, patógenos como cólera aviar semanas, y tuberculosis, por ejemplo, años dentro de un galpón. Entonces, las medidas de bioseguridad que están tendientes a mantener estos patógenos lejos de la granja tienen que observarse todo el tiempo. He visto muchas veces y en el diario de las labores de que muchas veces cuando la granja empieza en venta o está en limpieza, se relajan todos los sistemas. Puertas abiertas, arcos sanitarios que ya no funcionan, pediluvios que como ya no hay aves, están secos. Entonces es un entendimiento pobre de lo que realmente es el concepto de bioseguridad, de mantener fuera los patógenos. Una E. coli, una salmonela, va a llegar a una granja, esté ocupada con aves o no. Entonces eso es un concepto bien importante que tenemos que meter dentro de la gente que colabora con nosotros. La prevención de enfermedades transmitidas por humanos está ligada mucho a diferentes aspectos, como evitar el acceso no autorizado a la granja, ¿verdad? El perímetro de la granja debe estar cercado, colocar avisos indicando que no se permite la entrada es muy importante. Todas las personas que ingresen a la granja deben bañarse y cambiar de ropa. Mantener un registro de visitantes. Esta es una también falla que muchas veces se realiza. A veces hacemos los registros para una inspección o para cuando las entidades gubernamentales que tienen que ver con la salud animal van a visitar una granja. Entonces, vemos registros que son utilizados un tiempo sí y un tiempo no. Entonces, esta es una falla también en un proceso de control de enfermedades. Cada persona debe desinfectar sus manos y botas, limpiar y salir de los galpones, limpiar todos los equipos antes de ingresarlo. Hay un equipo de personas que va siempre de granja en granja y son las personas que nos colaboran en el mantenimiento. Ellos se mueven de granja a granja, a veces mucho más que un supervisor o que el mismo veterinario, y son parte importante en la diseminación de las enfermedades. Entonces, no solamente la persona que trabaja en la granja, no solamente el veterinario, no solamente el técnico tiene que observar las medidas de bioseguridad, sino el 100% de las personas. Llámese mecánico, electricista, operario de mantenimiento, las personas que recogen la gallinaza, es para todos, ¿verdad? Y lo otro es que en la visita de las parvadas siempre arrancar de la más joven a la más adulta, y en el caso de que tengamos que visitar aves enfermas, pues estas serán las últimas en visitar en el trabajo diario. También tenemos que prevenir enfermedades transmitidas por animales. Siempre que sea posible, utilizar un ciclo todo dentro, todo fuera. Hoy en día cada vez es más difícil esta práctica porque la mayoría de las empresas nuestras a nivel latinoamericano hacen lo que se llama raleo o adelgazamiento del galpón. Entonces,
se tienen categorías de las aves dentro de un mismo galpón y se entra muchas veces por parte del personal de recolección a las granjas, además de que la tendencia actual es hacer naves muy grandes y que entonces tendríamos como consecuencia el alojamiento de diferentes lotes con diferentes edades de madre y que viene a complicar un poco el tema de la sanidad. Un periodo de inactividad entre parvadas reduce significativamente la contaminación. Hablamos siempre de 14 días. Hoy, con el tema de sanitario de COVID y el confinamiento, hay empresas que han agrandado un poquito ese periodo, lo cual es saludable en este momento. Pero sabemos que hay muchas veces que tenemos 7 días entre una parvada y otra. Y en esos 7 días hay que hacer despoblación de las aves que quedan al final de la granja, de la parvada. Hay que hacer limpieza y desinfección, hay que sacar camas, hay que sanitizar, hay que preparar la llegada del nuevo lote y es difícil en ese tiempo hacer un trabajo eficiente, ¿verdad? Entonces, hablamos de 14 días, entre 14 y 21 días, creo que tenemos un espacio correcto para realizar todas las labores que necesitamos en bioseguridad, limpieza y desinfección. Mantener aves silvestres fuera de los galpones, no dejar equipos, materiales, desechos tirados, limpiar inmediatamente el alimento derramado. Muchas veces en los silos el camión deposita a veces fuera alguna cantidad de alimento y si nosotros no limpiamos eso inmediatamente, seguramente en un par de minutos estarán pájaros, aves silvestres, tratando de comer ese alimento y eso sucede a un par de metros de nuestras aves. Almacenar el material de cama y el alimento dentro de un depósito cerrado y mantener un programa eficaz de roedores. ¿Verdad? Dentro del programa es importante hacer una evaluación de riesgo. Es lo que nosotros llamamos gestión de riesgo a través del programa HACCP, que no es más que identificar el riesgo, evaluar la posible llegada del patógeno a nuestro sistema de producción, evaluar qué capacidad de respuesta tenemos, cuáles son las acciones correctivas que vamos a tomar en caso de que tengamos el evento sanitario. Una vez erradicado o controlado el patógeno, tener un plan de monitoreo, verificar siempre los procesos, y esto es un proceso que se repite constantemente, ¿verdad? Hay en este proceso que evaluar los riesgos desde el más bajo hasta el más alto. Aquí en esta gráfica vemos que como bajo riesgo se presenta pues la introducción de alimento a la granja, seguido de animales, roedores, pájaros, insectos, el viento también que juega un papel importante en la transmisión de enfermedades respiratorias, los utensilios, llámese herramientas, carretillas, los vehículos, las personas y sus vestimentas, y en el primer lugar del alto riesgo, aves y de diferentes especies. La transmisión de ave a ave o de una especie a otra representa un riesgo muy importante en la bioseguridad. ¿Cuáles son los momentos de mayor riesgo? Las visitas, como comentábamos. La visita del veterinario, la visita del técnico, la visita del supervisor, que va de granja en granja recogiendo datos, revisando mortalidad, haciendo necropsia. Son vectores importantes o transmisores importantes de patógenos y
como punto número 1 en el tema de riesgo. La recolección de mortalidad tiene que ser también muy programada con un sistema de desecho de la mortalidad, preferiblemente compostaje. También se pueden hacer a través de incineradores. Hoy en día las fosas de mortalidad ya no son permitidas por las regulaciones ambientales, ¿verdad? Las entregas de alimentos también, preferiblemente que los camiones de alimentos no entren a las granjas, aunque generalmente lo que vemos es que esta disposición a veces es difícil de lograr por el tamaño de los galpones, por el tamaño de las fincas. Y definitivamente, como conversábamos, era el raleo o la venta, digamos, parcial del galpón, que incrementa mucho el riesgo. Definitivamente los riesgos incrementan con el tamaño de la granja. Cada vez la tendencia es a galpones mucho más grandes. Hoy hay galpones de 20, 24 metros de largo, de ancho, por 150, 160 metros de largo. O sea, son naves muy grandes y fincas que tienen 8, 10 naves de esas, o 20, como he visto en algunas fotos. Definitivamente el riesgo aumenta significativamente. Si hay una entrada de un patógeno, más aves van a enfermar, más difícil va a ser el control, ¿verdad? Y ante un evento de erradicación, las pérdidas serán también mucho más grandes. ¿Cuál es el costo de la bioseguridad? El costo de la bioseguridad anda alrededor del 2% de los costos totales de producción. De eso podríamos decir que el 56% está en la prevención de enfermedades. Es decir, en la utilización de promotores de crecimiento, en los programas vacunales, en el monitoreo de las enfermedades, en el uso de productos que mejoren la sanidad de las aves. El 12% está destinado a limpieza y desinfección. Productos, equipos, mano de obra. El 11.2% aproximadamente está destinado al control de vectores, rodenticidas, insecticidas, programas de control de vectores en general, y un 1.41% viene a ser en sí el plan de bioseguridad. 2% del costo de la producción parece poco, pero es importante de que las empresas sepan que esto es importante, esto no es un gasto, esto es la base del proceso productivo, de ser eficientes y de tener aves sanas. ¿Cuánto cuesta prevenir versus enfrentarse a una enfermedad? Si aquí vemos en la primera gráfica el costo de prevención en influenza aviar de alta patogenicidad versus el costo de sufrir influenza aviar de alta patogenicidad, es inmenso. Definitivamente en influenza o las aves se mueren o hay que sacrificarlas, y la relación enfermedad-prevención es abismalmente grande. En la coccidiosis no ocurre igual, puesto que una coccidiosis subclínica o ya clínica puede que no cause un impacto tan grande, por ejemplo, como una influenza aviar. Y el costo de prevenirla pues, es bastante parecido o muy cercano al costo de la enfermedad. En el tema de enteritis necrótica, también la relación es importante. Prevenir enteritis necrótica versus tener enteritis necrótica, pues definitivamente ahí nos damos cuenta de que prevenir es la mejor opción. ¿Cuáles son los componentes de un plan de sanidad? Definitivamente aquí están esquematizados como una cadena, porque en realidad lo es.
Cada eslabón de la cadena tiene una participación muy importante en un plan de sanidad. Como número 1, tenemos el tema de aislamiento, que ya hemos visto cómo desde la parte conceptual hay que establecer los galpones o las fincas en lugares apartados, en lugares cercados, con buena vía de acceso, lejos de otros centros de producción avícola. El control de tránsito, que es muy importante a la hora de establecer barreras, una sola entrada, bitácoras de visita, solamente permitir la entrada de personas autorizadas a la granja, los temas de limpieza y desinfección, que vienen a ser una parte fundamental en lo que es el control de los patógenos, la parte de medicación, vacunación, que tiene que ver mucho con el estado de inmunidad de nuestras aves y el estado de salud, el monitoreo de enfermedades, porque si no sabemos a qué nos estamos enfrentando, es muy difícil tener un plan de sanidad que funcione. En el caso de que tengamos que erradicar enfermedades, pues disponer también de los equipos, de la fosa, ojalá que no tengamos que usar ese punto 6 nunca, realizar auditorías, es importante, todos los procesos tienen que ser auditados. El entrenamiento del personal es una parte fundamental. Necesitamos que las personas que actúan dentro de un plan de sanidad, llámese la persona que corta el área verde, el seguridad, la persona que está dentro de la caseta avícola, el supervisor, el veterinario, el dueño de la empresa, las personas administrativas tienen que conocer la importancia y el funcionamiento de un programa de bioseguridad o de sanidad en nuestras aves. Y siempre tener un plan de contingencia, que es muy importante. Dentro de las instalaciones, pues como hemos hablado, pues la ubicación es importante, tener un buen aislamiento geográfico, la distancia entre otros centros de producción, un perímetro bien definido y cercado interno y externo, el tema del diseño, la orientación y los materiales de construcción. Por ejemplo, es muy diferente desinfectar y limpiar una granja con estructura de madera a una granja con estructura metálica o de cemento. Son procesos diferentes que tienen que evaluarse de manera diferente, ¿no? En la parte de ingreso y tráfico de personas y vehículos, pues definitivamente la señalización es muy importante. Si no tenemos letrero, cualquier persona puede pensar que está invitada a pasar. Puertas abiertas invitan a pasar. Eso es muy común también de ver en centros de producción. Y cuando uno llega dice, no, es que yo acabo de entrar. Pero bueno, son temas que son del día a día y que tenemos que hacer conciencia en la gente de que estos procesos son 24/7. El ingreso de personas solamente a las personas autorizadas, prohibir las visitas. En el tema de los consultores técnicos externos, es importante que la empresa tenga un acta de vacío sanitario, un compromiso que hace el consultor o el técnico de que no ha visitado granjas por lo menos en 48 a 72 horas. Este documento tiene que ser por escrito, en blanco y negro, como decimos, firmado, y es un compromiso serio de que la persona ha cumplido con este vacío sanitario. Definir las zonas sucias y zonas limpias dentro de la granja y respetar las delimitaciones. Y en el caso de que se realice ducha, cambio de ropa, botas, etcétera, también debe ser monitoreado. La limpieza y desinfección de la unidad de producción es una de las medidas más importantes en la bioseguridad. Los procesos de limpieza y desinfección dentro de la granja deben realizarse de manera efectiva, asegurar que las enfermedades no se transmitan de una parvada a otra o de una granja o explotación
avícola a otra. Se deberá contar con un programa documentado, una bitácora de limpieza, lavado y desinfección en cada una de las áreas de la unidad de producción. En cuanto a la limpieza y desinfección, tenemos que puede ser de forma mecánica, es decir, el retiro de la materia orgánica, raspado, cepillado, para después pasar al lavado mediante el uso de detergentes, cepillado y enjuague o aclarado. Es bien importante que antes de llegar a la desinfección hayamos hecho el proceso de limpieza correctamente. La mayoría de los desinfectantes tienen una caída en su eficiencia en presencia de materia orgánica. Y si no cuidamos esto, entonces estaremos haciendo un proceso de desinfección deficiente. En cuanto a la desinfección, podemos hacerla de forma física, el calor, el flameado, como en muchas empresas se realiza para quemar la pluma, que también es reservorio de muchas enfermedades. También puede ser por medio de agua caliente o vapor. Y de forma química, por los desinfectantes que pueden ser aplicados mediante spray, termonebulización o mechas de humo o fumígenos, como también se le conoce. ¿Cuáles son las propiedades de un buen desinfectante? Un buen desinfectante tiene que tener alto poder biocida. Tiene que ser de amplio espectro. Tiene que ser no tóxico o de muy baja toxicidad para plantas y animales. Tiene que ser estable una vez en solución, en dilución. Tiene que tener un alto poder de penetración, es decir, una tensión superficial baja. Soluble, y aquí en la solubilidad es importante que conozcamos también la calidad de agua que tenemos. En la mayoría de nuestros países, por lo menos nosotros estamos acá en Panamá, en nuestra región la mayoría de aguas son duras y a veces pueden comprometer la solubilidad de ciertos productos. Y una buena relación costo-beneficio definitivamente. Entre algunos desinfectantes que más se utilizan, tenemos fenoles, algunos armonios cuaternarios, el peróxido de hidrógeno, que es un producto que se está utilizando muchísimo, el ácido hipocloroso y los compuestos clorados que se han utilizado por mucho tiempo. Pasando al tema de control de fauna nociva, consideramos fauna nociva a todas las aves silvestres, roedores, moscas, que pueden transmitir enfermedades a la especie de producción o a los humanos. En el caso de los roedores, es necesario tener un buen programa de control de roedores, control de moscas. En las aves silvestres también hemos visto que una vez que sale la parvada, bajamos cortina, abrimos puertas porque estamos en limpieza y entonces las aves entran al galpón rompiendo todo el esquema de bioseguridad que se realizó durante toda la parvada. Entonces son puntos débiles que a veces hacemos o hacen nuestros colaboradores pensando en que la bioseguridad básicamente es solamente cuando hay aves dentro del galpón. Un programa de mantenimiento también para detectar la presencia de grietas, huecos en las paredes que sirvan de escondite a los diferentes vectores, ¿verdad? Evitar el crecimiento de maleza y cúmulo de basura alrededor de las casetas, y las unidades de producción establecerán un programa de control de fauna nociva con evidencia de registros y siendo recomendable la contratación de empresas especializadas. En el tema de la fauna nociva, las aves silvestres se han convertido en un problema tanto en granjas avícolas como en plantas de alimento, debido a que las regulaciones ambientales no permiten o son muy celosas de los métodos de control, ¿verdad? Hoy día usted no puede decidir eliminar aves porque le molestan.
Es un tema complicado y puede exponerse uno a sanciones por parte de la autoridad. En cuanto al control de vectores, los principales vectores son los roedores, insectos, aves silvestres, los animales domésticos también están como vectores que causan daños a la producción, daños en las estructuras, estrés a las aves, lesiones también a las aves. Por ejemplo, una población muy alta de Alfistobius diaperinus puede ocasionar problemas de dermatitis en la canal de los pollos. Transmisión de enfermedades, definitivamente también son reservorios de enfermedades, y tenemos que establecer programas integrados de control de vectores, monitoreo, registro y evaluación, que es lo más importante. Dentro del manejo de la mortalidad, actualmente se realiza principalmente el tema del compostaje, debido a que las regulaciones sanitarias, también ambientales, ya no permiten enterrar aves, y la incineración de las aves es un proceso altamente costoso por el costo de los incineradores y el consumo de combustible y gas. La generación de estos desechos ocasiona presencia de malos olores, atrae moscas, atrae fauna nociva, por lo que pone en riesgo el programa de bioseguridad y la salud de nuestras aves. La eliminación de cadáveres debe hacerse mediante un procedimiento seguro, basado también en, por ejemplo, en granjas de edades múltiples, ir recogiendo la mortalidad de las aves de menor edad a las aves de mayor edad, y si tenemos un galpón enfermo, ese es el último galpón que se recoge la mortalidad. Debe ser dispuesta en casetas de compostaje, como se muestran aquí gráficamente, y distribuir las aves para realizar un proceso de compostaje adecuado, evitar humedades excesivas, lixiviación, malos olores. El proceso de compostaje, cuando se realiza bien, no genera olores, no genera moscas, y mantiene lejos las aves como carroñeras o principalmente. En cuanto al manejo de la gallinaza, cuando realizamos limpieza total o limpieza parcial, que son también dos conceptos que manejamos mucho, sobre todo en pollos de engorde, realizamos procesos de sanitización de la pollinaza o gallinaza según sea el caso, ¿verdad? Una parte pues puede ser el retiro total de la gallinaza. Actualmente sé que en algunos países, aquí en Panamá, ya hay una ley establecida para el manejo y transporte de gallinaza a los centros agrícolas. Todavía no se ha implementado, pero ya existe. Y uno de los parámetros es de que usted no puede transportar material de cama sin haber hecho un proceso térmico o desinfección. Entonces, son pasos que se están dando para cuidar la salud pública y evitar la diseminación de enfermedades. Un proceso de apilar la gallinaza tiene que ver también una humedad ideal para poder lograr el proceso de calentamiento. Debe realizarse una desinfección. La cama también puede moverse para destruir los terrones más grandes que se forman con la humedad. Y este proceso tarda aproximadamente 3 a 5 días, durante el cual se monitorea la temperatura y esperamos lograr una temperatura entre 56 y 60 grados. 3 días es a esta temperatura. El resto es el proceso de apilado, tapar la cama y posteriormente hacer el regado al galpón para la posterior desinfección. Dentro de la eliminación de los desechos, también tenemos que establecer
lugares apropiados para la eliminación de la basura. Definitivamente el proceso de selección de basura en orgánico, inorgánico, es importante separar cajas de papel, latas, otros desechos que se producen en la unidad de producción y se deben eliminar mediante los servicios municipales o en todo caso la empresa debe tener dispuesto o contratado este servicio. El desecho de los insumos veterinarios también es importante, por ejemplo, como jeringas, guantes, frascos de algunos fármacos, los biológicos. Es muy importante que los desechemos de manera correcta a la hora de realizar una vacunación en campo y deben eliminarse en contenedores especiales para tal fin. En el caso de los utensilios punzocortantes deberán ser dispuestos en recipientes de color rojo y resistentes a la perforación. Una parte bien importante es la bioseguridad y la vigilancia epidemiológica en la avicultura. Están altamente correlacionados. La vigilancia epidemiológica y la bioseguridad son complementarias y son sinérgicas. La bioseguridad está encargada de prevenir la entrada de los patógenos. Y la vigilancia epidemiológica es la encargada de reunir información y conocer en todo momento la conducta e historia natural de una enfermedad. Se realiza mediante la recopilación de datos en base a datos de producción, necropsias, la atención de eventos sanitarios cuando se dan a tiempo, el análisis, la interpretación, difusión y de forma sistemática y constante de los datos de los eventos de salud y enfermedad. Y esto debe usarse planificadamente, ejecutarse y evaluarse desde el punto de vista de salud aviar o de salud pública. Nos valemos mucho de los programas de monitoreo serológico, de la utilización de PCR, que actualmente ya tener un PCR en una empresa no es como hace muchos años que eran equipos altamente costosos y que solamente estaban en las universidades. Hoy en día es una herramienta incluso que puede llevarse el veterinario dentro del carro o del automóvil. El monitoreo microbiológico es muy importante para conocer si tenemos amenazas dentro de la unidad de producción y también si los procesos de limpieza y desinfección han sido efectivos. La utilización de necropsias, que es importante también para poder establecer mediante forma clínica si hay desafíos sanitarios. Importante en estos sistemas de bioseguridad y sanidad es el registro del programa. Hoy en día todo lo que no se registra no existe. Somos cada vez más sujetos de auditorías por parte de clientes, de cadenas de supermercado, de cadenas de comida rápida, que auditan nuestros procesos por lo menos de 2 a 3 veces al año. Y ellos lo que necesitan es que todos sus programas estén debidamente documentados y evaluados, verificados. Entonces, la documentación tiene como objetivo, el documento debe tener el objetivo del programa, los materiales y quiénes son los responsables. En este caso, siempre el responsable se usa el puesto de la persona responsable y no el nombre. ¿Qué propósito tiene el procedimiento? La descripción del procedimiento paso a paso y registro de resultados y verificación. Dentro de esto tenemos pues los POEs, que son el procedimiento operacional estándar en sanidad y que debe registrar el ingreso y salida de los vehículos, tratamiento de agua, en este caso el ingreso de los vehículos y personas mediante bitácoras, tratamiento de agua, limpieza y desinfección, donde plasmaremos cuáles son los desinfectantes usados, qué utensilios,
cuáles son los tiempos y las dosis de los productos, el control integrado de vectores, productos, dosis, evaluación mediante conteos, tratamiento de sanitización de cama, que viene a ser pues el tema, como hablábamos hace rato, del recambio o tratamiento térmico, que también debe ser documentado y evaluado, programas de medicación y vacunas, en este caso diagnóstico y recetas, tienen que ser también por escrito y realizado por un médico veterinario idóneo. El manejo y disposición de la mortalidad, que preferiblemente pues lo hacemos a través del proceso de compostaje. ¿Cuáles son las consecuencias de una buena bioseguridad? Definitivamente, en el proceso productivo y ante las amenazas actuales a los temas de incremento de costos, la eficiencia es fundamental en este momento. Entonces, al tener un buen programa de bioseguridad, tendremos menos problemas sanitarios, aves sanas capaces de expresar su potencial, incremento de la eficiencia productiva, disminución de los costos de producción, mayor rentabilidad y alimentos de calidad e inocuidad. Entonces, finalmente tenemos o existe una granja 100% biosegura. Ojalá que algún día, yo considero que no, las amenazas siempre están, las amenazas son invisibles, viajan en el aire, las llevamos nosotros en las botas, en la ropa, en los vehículos, y me parece que decir que hay una granja 100% biosegura, pues es más que todo un ideal. El nivel de exposición siempre va a variar de acuerdo al nivel de bioseguridad. Tenemos diferentes tipos de bioseguridad, desde las abuelas, las reproductoras, pollo de engorde, gallinas de producción de huevos. Son conceptos que al final vienen a ser lo mismo, pero en diferentes niveles de bioseguridad. El entendimiento del concepto de bioseguridad es primordial. Tenemos que estar conscientes de que toda persona que trabaje en la industria avícola tiene que tener conocimiento en los temas de bioseguridad y sanidad aviar, comprender los conceptos y tener un compromiso con la empresa, un compromiso con uno mismo de que somos garantes o debemos ser garantes de la salud y de la economía de la empresa. La capacitación constante definitivamente es importante y el compromiso son las claves del éxito. La intención de basar esta conversación con ustedes de bioseguridad de esta manera es más que describir los procesos, mostrar la importancia de lo que es un correcto programa de bioseguridad y sanidad aviar en la industria avícola. Los retos son grandes, los retos son importantes, la avicultura ha ido cambiando, la economía ha ido cambiando, estamos hoy en día en un proceso de guerras, de recesión, de costos altos de producción, de desafíos, de enfermedades, y cada vez más es importante de que todas las empresas conceptualicen y pongan en práctica un correcto y adecuado programa de bioseguridad y sanidad aviar y que cuente con profesionales que tengan la capacidad de evaluar riesgos, definir prioridades y mantener la empresa en buena producción. Entonces, con esto pues termino la presentación y pues quedo abierto a comentarios o si hay alguna pregunta al respecto.
Muchísimas gracias, doctor. Si gusta, le leo las preguntas que han hecho durante la charla. Sí, claro, con mucho gusto. Miguel Arróliga preguntó, doctor, ¿la trazabilidad juega un papel muy importante en el manejo de la industria avícola? Definitivamente, los procesos de trazabilidad tienen que ver mucho con el aseguramiento de la calidad. Y hoy en día la trazabilidad se realiza desde reproductora hasta el mercado, hasta el plato al consumidor. Todos los procesos de trazabilidad deben estar debidamente documentados y son parte importante también de las auditorías. Les pongo un ejemplo de auditoría en las cuales hemos estado, donde el auditor simplemente da una fecha y dice, yo quiero saber qué sucedió con las aves que llegaron al mercado el 10 de febrero del 2022. Y de ahí hacia atrás tenemos que tener la capacidad de saber de qué granja vino, de qué lote era, con qué edad, si fue o no necesario medicar las aves, sexo, el área geográfica de la finca, el lote de reproductora, el plan vacunal de la reproductora, la raza, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante hoy porque las auditorías son basadas mucho en trazabilidad. Y creo que cada vez más todas las empresas, sea pequeña o sea muy grande, va a ser objeto de procesos de trazabilidad y de auditoría por parte del cliente. El cliente o el consumidor final es el que está demandando que sus productos sean auditables, que sean trazables, de que tengan la seguridad y la certeza de que están consumiendo un producto sano y de que si hay una desviación en el proceso sabremos en dónde fue y por dónde llegó. Excelente, doctor. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿con relación a qué rubro se calcula el costo de prevención? Si no es el 2%, ¿cuánto realmente es? Ok, el costo de prevención que les puse de 2% es basado en un estudio que se hizo en Europa sobre cuánto costaba la prevención en base a bioseguridad. Como les comenté, existen múltiples factores, por ejemplo, un plan de bioseguridad, el tema de limpieza y desinfección, otros que no puse ahí, como por ejemplo la monitorización o la evaluación de los programas, el costo del personal. Entonces, todo esto, en base a ese estudio, se determinó que aproximadamente comprende o encierra un 2% del costo total de producción, ¿verdad? Pero está basado en un estudio realizado para tal fin. Excelente, doctor. También Luis nos pone, ¿existe algún producto que sirva para acelerar el proceso del calentamiento de la cama en el tratamiento térmico? Correcto. Existen enzimas que se utilizan también para este fin. Son microorganismos que lo que hacen es que aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica y producen un incremento de la temperatura, que es lo que andamos buscando. Hay de diferentes casas comerciales, no tengo un nombre ahorita aquí en mente, pero sí existen productos que nos ayudan sobre todo a cortar el tiempo del proceso de térmico en el galpón. Y son importantes o valiosos su uso porque muchas veces no tenemos el tiempo. Entonces, si la cama no tiene la humedad correcta, la altura correcta, o si no fue bien tapada o las temperaturas externas también nos favorecen el calentamiento de la cama, podemos demorarnos 5, 6, 7 días en ese proceso y son días valiosos en cuanto a los procesos de limpieza y desinfección
y el vacío sanitario. Entonces sí tienen un valor importante y hay productos muy eficientes en ese sentido. Excelente, doctor. Una última por acá. El programa de bioseguridad debe ser integral, incluyendo el HACCP, SSOP, BPM, y debe incluir a todos sin excepción. Correcto, es que es un programa integral, ¿verdad? Es un programa integral de sanidad. Voy a regresarme un poquito porque creo que conversamos algo de eso. Disculpen que me esté regresando de esta manera. Y básicamente esta es la respuesta a la pregunta. O sea, un programa de sanidad integral tiene que ver con programas de aseguramiento de la calidad, programas de HACCP o análisis de punto crítico y control, o HACCP, como mucha gente lo denomina, programas de buenas prácticas, procedimientos operacionales estándar que deben estar debidamente documentados y los planes de bioseguridad. Es un concepto integral. La bioseguridad por sí sola, o sea, una puerta cerrada en una granja, un letrero, un pediluvio, sin saber cuáles son los riesgos, sin tener un programa operacional estandarizado de saneamiento, sin tener un programa de buenas prácticas, es insuficiente. Entonces, es una combinación de todos estos componentes y definitivamente cada empresa debería trabajar en un programa integral de sanidad abierta, que Excelente. tiene que ver con todos estos componentes. Muchísimas gracias, doctor. Disculpa. Tenemos unas últimas dos. Henry Mauricio Villarreal pone, ¿cuánto tiempo puede tardar las aves para su eliminación en compostaje? Ok, buena pregunta. Depende de muchos factores. Primero, de que el compostaje se haya realizado correctamente, de que tenga el suficiente sustrato, ya sea cama, heno, ¿verdad? Y de que la humedad sea correcta. En términos generales, un proceso de compostaje, voy a decir un número, pero puede variar mucho por las condiciones que le estoy mencionando, puede andar entre 60 días aproximadamente, si el proceso está bien hecho. Para tal fin, las composteras tienen que tener diferentes cubículos que se van entonces rotando y pasando de uno a otro para poder que tengamos el tiempo de los 60 días. Se habla de 45, 60, 65, pero va a depender de muchos factores, sobre todo de manejo y ambientales. Las composteras se deben calcular en base al tamaño de la granja, a la mortalidad promedio, para poder que tengamos el espacio necesario. Si esto no se hace así, podemos hacer una infraestructura que sea insuficiente o que esté sobredimensionada. Entonces, básicamente eso, depende de estos factores. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuánto tiempo de vacío sanitario recomienda? Excelente pregunta. El ideal es entre 14 y 21 días. Pero la realidad es que cuando el mercado lo dicta, muchas veces tenemos 7 días, ¿verdad? Y en esos 7 días hay que realizar todas las labores de limpieza y desinfección, de manejo de cama, de preparación para la nueva parvada, y entonces se dificulta un poco porque los tiempos se acortan demasiado. Entre 14 y 21 días es lo ideal para poder hacer un programa de limpieza y desinfección adecuado y tener un vacío sanitario. El concepto del vacío sanitario muchas veces de manera conceptual es el tiempo que pasa la galera sin aves dentro, pero la realidad es que en la industria esto difícilmente sucede. O sea, no tener 14 días, 21 días sin aves significa tener por lo menos
un periodo entre parvada y parvada de 30 o 30 y tantos días. ¿Qué distancia recomienda usted entre galeras o galpones? Bueno, la distancia entre galeras generalmente se habla de entre 30 y 40 metros. Va a depender mucho también de la topografía del terreno. En un terreno plano es mucho más fácil distribuir los galpones. He visto en visitas a otros países en que, por ejemplo, la topografía hace que un galpón esté muy distante de otro porque están en un terreno muy inclinado, pero si lo ponemos en línea recta, pues no están tan distantes. Entonces, tiene que ver mucho. Entre 30 y 40 metros es lo ideal. Da espacio suficiente para los camiones, para los silos de alimentos, para que las maniobras de recolección de aves se puedan realizar de manera segura y eficiente, y para que de forma biosegura tengamos una distancia prudente entre el alojamiento de una parvada y la otra. Excelente, doctor. Luis nos pone, en su experiencia, ¿cuál es la mejor forma de combatir el escarabajo de la cama? Wow, ese escarabajo actualmente presenta grandes retos. Definitivamente tiene que conocer la biología del escarabajo. El Alphitobius tiene un ciclo muy particular. Puede llegar a tener hasta 19 estadios larvarios, ¿verdad? Pero si las condiciones de humedad y temperatura, por ejemplo, en un país como el nuestro, como Panamá, en esta época en donde hace mucho calor y llueve mucho, las condiciones están dadas para que en vez de tener 19 estadios larvarios, tengamos entre 7 y 9. Eso va a hacer que la población de Alphitobius exacerbe dentro del galpón y tengamos que modificar a veces dosis y tiempos de aplicación. Definitivamente, un buen programa de control de Alphitobius tiene que contener la utilización de productos larvicidas y de productos adulticidas. La mayoría de ellos actualmente son productos que inhiben el crecimiento de la larva, inhiben el paso de un estadio a otro, o son inhibidores de quitina, lo cual hace de que la larva jamás se pueda convertir en adulto. Pero supongamos que hemos hecho bien todo el proceso de aplicación de los productos y conocemos la biología y el ciclo del Alphitobius. Tenemos también que ver otras situaciones dentro del galpón que a veces inciden también en el éxito del programa. Por ejemplo, camas húmedas, problemas de ventilación, bebederos que gotean, alta densidad. Son también temas que pueden promover la exacerbación de la población de Alphitobius. Entonces, es un proceso o un procedimiento de control que a veces se torna complicado, pero hay que conocer todas estas aristas del problema y controlarlo. Definitivamente el manejo de cama es muy importante. Hemos visto también que el tratamiento térmico de la cama nos ayuda también a bajar la población en un porcentaje muy importante, ¿verdad? Y pues mantenerse monitoreando, mantenerse evaluando productos, evaluando la incidencia del Alphitobius en la cama y monitoreando las condiciones ambientales dentro del galpón. Muchísimas gracias, doctor. Pues yo creo que ahí se resumen la lista de preguntas. Quería aprovechar para mostrarles una de las herramientas, algunas de las herramientas que tenemos en Sea Technology para precisamente la bioseguridad. Si tienen el tiempo. En Sea Technology pues tenemos equipos
tanto para hacer la extracción de ADN como la amplificación. Y en el caso de la extracción, tenemos el Taco Mini, que es un equipo que extrae ADN en 30 minutos, en 8 muestras. Es totalmente inalámbrico, así que podría estar con ustedes al lado de una galera en la finca, se puede transportar fácilmente. Y bueno, después del proceso de extracción, las muestras pasan por los termocicladores. Y aquí tenemos un Pocket Express, que ahora vamos a ver un videito de él, y este equipo corre 8 muestras en 45 minutos, puede hasta correr de diferentes enfermedades. Y como esos termocicladores, tenemos el Pocket Micro Duo, que también como el Taco Mini es inalámbrico, de unas 5 horas de uso, corre 4 pruebas por ejecución, 45 minutos, y también está el Micro Plus, que es muy parecido, lo único que difiere es que la banda de detección del Micro Plus es de 520 nanómetros y del Micro Duo es de 550 y 520, haciéndolo pues un poquito superior. Hay otros equipos más robustos para laboratorios, como el Pocket Central, que combina la extracción y la amplificación todo en uno. El Taco 24 es un extractor de 24 muestras en 50 minutos, y se le suele emparejar a un termociclador más grande como este. En materia de aves, tenemos estas enfermedades disponibles para diagnosticar, que voy a ir pasándolas suavemente. Cada una de estas enfermedades representa un paquete de 48 reactivos. Entonces, esos son los reactivos con los que se suele pues, diagnosticar si hay presencia o no de patógenos. Todas estas son enfermedades que están disponibles y los termocicladores pueden por corrida diagnosticar simultáneamente varias de estas, dependiendo de qué equipo se tenga disponible. Así que pues en 2 horas se pudiera tener el resultado. Y si me permiten, les quiero mostrar un videíto de un día que estuvimos en una clínica veterinaria para que vean un proceso de extracción manual que termina en una corrida en un termociclador Pocket. Recomendaciones generales. Sabes que te vas a dedicar un ratito a hacer esto, así que por favor no te molestes. Entonces, es la extracción de ADN de la muestra que nosotros tenemos. Es básicamente una preparación que se hace a la muestra para que después ya tengamos los ácidos nucleicos, el ADN, que con eso vamos a hacer la PCR después. Tú, dependiendo de la prueba que vas a hacer, buscas el manual porque tienen pequeñas diferencias. No te recomiendo que hagas ningún procedimiento, por más que tú te lo sepas y te lo acuerdes, sin abrir el manual. Pero como para nunca perder de vista cuál es cuál, lo marcamos desde el principio. Y lo que vamos a hacer, como son 2, yo voy a hacer una y después tú haces la otra, ¿está bien? Entonces, las pipetas con 200 microlitros ahí por arriba, y capaz le cae una gota y ya eso no lo puedo usar. Después se te arruinó la muestra. Y esto lo que vamos a hacer es centrifugarlo. Tienes que poner siempre en las centrífugas y eso se va a quedar con los ácidos nucleicos del filtro. Nosotros vamos a hacer una serie de lavados y va a pasar el líquido, está literal lavando y sacando todo lo que no es ácido nucleico. Y nos vamos a quedar con lo que queremos, que es ahí otra vez. Antes de preparar las reacciones para las pruebas de PCR, enciendo un poquito el analizador de ácidos nucleicos para iniciar la calibración del instrumento. Dice que dura 5. Yo quiero hacer reliquia. Esta es una buena manera de saber si lo estás metiendo bien, agarrarlo
¿no? Y ahí lo sueltas con cuidado, siempre asegurándote de que todo esté cerrado y listo. Entonces básicamente aquí ya tenemos las PCRs armadas. Nosotros podríamos, o sea, esto lo único que tenemos que hacer ahora es pasarlo a los tubos R, que son unos tubos especiales que son para que pueda leer el equipo. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es pasar este líquido a estos tubos. Y básicamente ya estaríamos terminando. Por uno, agarra uno de esos y lo ponen aquí. Y lo que tenemos que hacer es pasar 50 microlitros de esta mezcla, la tenemos que pasar aquí. Entonces, con 50 microlitros, bien. Y ahora con mucho cuidado lo pones ahí. También, eso puede estar. Ahora viene un paso muy importante porque si no, no te va a funcionar. Estamos casi como listos para meterlo ahí, pero eso tiene la burbuja, viste, que no bajó el líquido del todo. Entonces, lo que yo te dije, el que se llamaban spin, es una vueltita. Entonces pones dos, en el medio hay unos lugares específicos para los tubos verdes. Más que nada con los tubos verdes es que está bueno que esté más limpia en la centrífuga para que no se le llene de polvo porque eso le va a dificultar leer al repuesto. Pues ahí lo bajas, literal haces así un poquito y listo. Entonces, fíjate que ya bajó, inhalota la asegurarte que esté bien puesto, ¿no? Sí lo tienes que correr con el soporte ese ahí, el que acabo de sacar, que te mostré que se entraba ahí. Cierra la tapa, si no cierras la tapa no va a correr bien, o sea, la luz, no puede estar la luz ni nada. Cierra la tapa y cuando se muestre el sistema listo, system ready, y sale eso. Aquí está como el resumen, ¿no? Toma la premezcla, agregue 50 microlitros, agregue 5 microlitros de extracto para el control positivo, transferir al tubo R, entonces te va a salir, eso significa positivo, y eso significa negativo, y eso significa que tienes que volverlo a hacer. Ya sea porque la burbuja, Ya sea por burbujas, si siempre es burbuja o con polvo. Bueno, les agradecemos muchísimo. Esos son nuestros productos de nuestra línea diagnóstica como herramientas de bioseguridad. Doctor Demetrio, le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha dado. Creo que fue una charla muy, muy buena, muy exitosa. Nos queda mucha información valiosa. No sé si tenga unas palabras para despedirse. No, gracias a todos los que estuvieron presentes en la charla. De verdad son conceptos muy importantes. Lo que quisimos fue conceptualizar un programa integral de bioseguridad y sanidad aviar, más que conversar sobre dosis y procedimientos como tal. Gracias a C Technology por tomarme en cuenta y pues a la orden siempre a los que me están solicitando el correo, pues ahí lo puse en el chat, así que pues a la orden siempre y muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, doctor. Mil gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No se olviden de dejarnos sus correos para enviarles las constancias de participación. Y bueno, vamos a estar poniendo esta charla en nuestro canal de YouTube para todos los que quieran compartirla o que quieran volver a ver toda la charla. Así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por estar con nosotros. De vuelta, gracias, doctor Demetrio. Hasta luego. Buenas noches para todos.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.